Libro de Mateo 25, versículo 1 en adelante. Amén. 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 Leemos palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir. Aleluya. Gloria a Dios. Padre Celestial, gracias te damos por esta tu palabra. Gracias por cada uno de los que están presentes en este lugar, Señor. Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que coloques palabras en mi boca, Señor. Palabras, Señor, de sabiduría para transmitir el mensaje que tú le quieres dar. El tema tiene por título: ¿estamos preparados? Es una pregunta. Es una pregunta que cada uno de nosotros nos vamos a responder internamente. No necesitamos compartir la respuesta. Les pregunto: ¿estamos preparados? Amén. Esta enseñanza fue un discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, que le estaba dando a sus discípulos. Su intención era hacer énfasis en la idea de estar preparados para la venida de Jesús. En las bodas judías, en aquel tiempo, habían 3 etapas para una boda. La primera etapa, el compromiso, que era un acuerdo formal que hacían los padres de los novios. La segunda etapa se llama desposorio, que es una ceremonia en donde se hacía el compromiso mutuo. Es decir, primero los padres hacían formal este acuerdo de unión. Segundo, venía una ceremonia en donde afirmaban este compromiso de un matrimonio. Y el último paso, ese era el matrimonio, la última etapa, que aproximadamente el novio tardaba 1 año para ir a buscar a la novia y poder hacer la boda. Buscaba a su novia y daba a ejercer esa boda. Cuando llegaba el esposo, las damas de honor se encargaban, las damas de honor eran las que cuidaban y atendían a la esposa. Ellas se encargaban de alumbrar el camino
de este esposo y los que le acompañaban, para que ellos pudieran ver, para guiarlos a la casa de la novia. En esta parábola, las dos primeras etapas ya se cumplieron, que fue el acuerdo de los padres, el acuerdo formal, y luego era la ceremonia del compromiso. Faltaba, era la última etapa, que era el matrimonio. En los versículos a partir del 2, tengan sus Biblias a la mano, por favor. En estos versículos encontramos una negada, o sea, la negada que se le dio a 5 mujeres que no estaban preparadas. Para nosotros poder entender un poco qué es lo que representa las mujeres prudentes, las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. Las 5 prudentes estaban preparadas y tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Quiero que presten mucha atención en esto. Estas 5 mujeres prudentes no solamente llevaban sus lámparas, sino aparte tenían una vasija llena de aceite. Sin embargo, las mujeres, las vírgenes insensatas, son las que no están preparadas y solo se encargaron de tomar sus lámparas. Ellas no vieron necesario llevar una vasija, un aceite extra. Ellas solamente tomaron sus lámparas. En el versículo que sigue, dice: tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Hermanos, no podemos dar por tardanza la venida de nuestro Señor. Muchas veces hemos escuchado, o sea, lo hemos escuchado en varias oportunidades, que el Señor está a la puerta, que el Señor viene. Y una demostración de eso es todos los acontecimientos que se están viendo, no solamente en Venezuela, sino también en el mundo. Todas las cosas que han surgido que van en contra de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando vemos que algo estremecedor acontece, bien sea en este pueblo, en esta nación o en el resto del mundo, nos aterrorizamos. Y viene a nosotros el temor y el miedo. Un ejemplo claro de eso fue la pandemia. ¿Cuántos no estábamos aterrorizados con la pandemia? Porque veíamos la cantidad de muertos que había a causa de este virus. Y que la preocupación era que no se le encontraba cura al virus. Y mucha gente a nivel mundial falleció. Mucha gente en este país falleció. Y fue un momento en el que la mayoría de las personas buscaron una forma de refugiarse en el Señor. Los cristianos buscaban la iglesia, pero las iglesias estaban cerradas porque no permitían que se agruparan muchas personas. Cada quien tenía que estar en sus casas, y empezó una revolución completamente en ese tiempo de pandemia. Muchos se encargaban de hacer servicios en sus propias casas, de orar. Allí buscábamos al Señor. Pero una vez que finaliza la pandemia, todo vuelve a su normalidad. Eso es igual cuando tenemos una dificultad fuerte en nuestras vidas, en nuestra familia. En ese momento de angustia buscamos al Señor, pero cuando todo vuelve en calma, nos relajamos y nos olvidamos. A medianoche se oyó un clamor. Hermanos, yo en una oportunidad, cuando falleció no hace mucho el familiar de uno de los hermanos que se congrega aquí, que no ha sido constante, ¿no? Tocaban un tema referente a la venida del Señor, al estar preparados, pues. Y muchas veces nosotros no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Tampoco sabemos cuándo va a venir el Señor. Eso nadie lo sabe. Ni siquiera el Hijo de Dios sabe cuándo va a ser el día en el que el Señor va a venir.
pero lo podemos colocar un ejemplo de aquellas personas que han partido de este mundo sin conocer al Señor, sin saber de la palabra del Señor. Incluso muchos quizás han partido y que no les ha dado el chance o la oportunidad de aceptar al Señor o decirle: Señor, perdóname, o Señor, inscribe mi nombre en el libro de la vida, sino simplemente parten. El que no aceptó al Señor, el que no reconoció al Señor como su único y suficiente Salvador, ya sabemos cuál es el destino. Ya sabemos a dónde va dirigido. Cuando dice, a medianoche se oyó un clamor, a medianoche, en una hora inesperada completamente, en un momento en que nadie esperaba que el novio iba a llegar a medianoche. A medianoche es cuando el sueño está más rico, está más sabroso, es cuando nos acomodamos mucho más, es cuando encontramos la cama más sabrosa, la almohada, la sábana, el frío, el fresco. A medianoche, cuando más descansados está nuestro cuerpo y mejor es el sueño. Este novio llegó a medianoche, este esposo fue a buscar a su esposa a medianoche. Todas las vírgenes, la palabra dice que todas las vírgenes se levantaron, porque decía, ahí viene el esposo. Todas las vírgenes, aquí no estamos separándolas, todas se levantaron para preparar. Ellas se quedaron dormidas mientras estaban esperando, pero a medianoche, cuando escuchan ese clamor, se levantaron. Todas las vírgenes, las 10 vírgenes se levantaron. ¿Qué iban a hacer estas vírgenes? A preparar sus lámparas. Las 10 vírgenes se levantaron a preparar sus lámparas. Pero hay algo que había acontecido, que las prudentes tenían un aceite extra para sus lámparas y fueron 5. Estas 5 estaban listas, estas 5 estaban preparadas. Pero las otras 5, que eran las insensatas, le decían a las prudentes, dennos de vuestro aceite. Y ellas le dijeron no, y no eran egoístas, porque ellas estaban preparadas. Ellas sabían que si en algún momento sus lámparas se quedaban sin aceite, ellas tenían una reserva. Y esa reserva era para llenar sus lámparas, para que no les faltara la luz, porque ellas eran las encargadas de iluminar, de alumbrar ese camino para que el esposo viera esa casa, para que el esposo viera esa iglesia que va a buscar. Estas insensatas no les prestó atención, porque más arriba el versículo dice, ellas no tomaron vasijas, solamente tomaron sus lámparas, no se preocuparon por llevar algo extra. Pero las prudentes sí lo hicieron. Hermanos, esta es una advertencia dirigida específicamente a los que están dentro de la profesión u ocupación de la iglesia. Esta advertencia es para el pueblo de Dios. Esta advertencia es para la iglesia del Señor. Que no debemos de presumir que nuestro futuro está completamente asegurado. Porque si nosotros no estamos preparados para la venida de Cristo, para partir de este mundo, nos vamos a quedar. Nos vamos a quedar porque no estamos preparados espiritualmente. Yo recuerdo que en aquella reunión, cuando estábamos en el velorio de aquel hombre, yo reconocía y sigo reconociendo, y yo le digo al Señor, Señor, si tú vienes en este momento, no estoy preparada. No estoy preparada, porque no hemos cumplido o no he cumplido el propósito que Él tiene para mi vida. No lo hemos cumplido. Porque nuestras buenas obras no nos van a salvar.
nuestras obras, el ayudar a otros, el querer ser mejor, el hacer las cosas para que nos vean, para que nos aplaudan, eso no nos va a salvar. Porque ¿dónde vamos a colocar esa intimidad que nosotros debemos de tener con el Señor? Porque el Señor le dijo a estas cinco mujeres, a estas 5 vírgenes imprudentes, que no las conocía. O sea, es una negación completa, no las conozco. Hermano, es solamente el pensar que nuestro Señor nos diga que nos apartemos de Él, apartaos de mí, porque no los conozco. Eso es estremecedor. Es estremecedor porque tantos años en una iglesia, tantos años sirviéndole al Señor, tantos años buscando del Señor para que el último día, el día del examen, nosotros realmente no estemos preparados delante del Señor. Y es más que una advertencia. El Señor nos dice, prepárense, iglesia, porque no solamente aparece en Mateo, sino que también aparece en el libro de Lucas, aparece en Mateo 24 y en Mateo 25, que tenían el mismo enfoque, la misma enseñanza, de que estuviéramos preparados como iglesia. Somos el pueblo escogido del Señor, pero ¿realmente estamos preparados? ¿Realmente estamos listos para la venida de nuestro Señor? Y el Señor no ha venido, es por su infinita misericordia. El Señor no ha venido por su misericordia, hermanos. Porque el Señor aún nos ama y no quiere que su pueblo, no quiere que su nación se pierda. Todos nosotros queremos estar delante de la presencia del Señor, adorándole, exaltándole constantemente, alabándole, entrar a los cielos, entrar en su reino, en ese reino celestial. Muchos de nosotros quizás soñamos con eso, pero hermanos, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados porque si no lo estamos, lamentablemente, no lo vamos a ver. Recordando siempre que Dios es un Dios justo. Dios es justo. A las insensatas les faltaba aceite en sus lámparas. Ellas no llevaron ningún tipo de vasija. El aceite simboliza la gracia de Dios. Simboliza el Espíritu Santo, la fe activa y la preparación espiritual. Sin el Espíritu Santo, nadie está listo para el regreso de Jesús. No podemos ser verdaderos cristianos sin que el Espíritu Santo more en nosotros. Les voy a pedir a alguien que pueda leer en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Para estar preparados debemos de estar constantemente siendo llenados del Espíritu Santo. Y eso lo confirma el libro de Efesios 5:18. El que lo pueda buscar, por favor. El libro de Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu.
aquí la palabra del Señor que nos recuerda que debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Más adelante de Mateo 25 nos dice, se cerró la puerta. Esto es un castigo severo para las vírgenes insensatas. No les permitieron ir a las bodas, no les permitieron entrar a las bodas, porque la puerta fue cerrada. Una completa negación de parte del Señor. El temor es impresionante al solamente imaginarnos que el Señor nos diga que no, o sea, que no nos conoce, no te conozco. Y allí es cuando vamos a recordar todas las cosas que nosotros hicimos dentro de una iglesia, dentro de una congregación, todo lo que hicimos. Y vamos a querer decir, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, Señor. En tu nombre sanamos enfermos. Utilizamos el nombre del Señor para muchas cosas. Pero el Señor también nos recuerda que no solamente por nuestras obras vamos a ser salvos. ¿Dónde vamos a dejar nuestra intimidad con el Señor? ¿Dónde vamos a dejar la búsqueda con el Señor? Nuestro corazón tiene que estar preparados. Porque ¿de qué sirve que nosotros sirvamos, adoremos, sirviéndole al Señor, pero en nuestro corazón hay una raíz de amargura? En nuestro corazón estamos cosechando ira, estamos cosechando el enojo, la molestia, en donde no estamos colocando en práctica ninguno de los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Más adelante del libro de Mateos, en una de las parábolas, el juicio de las naciones, el Señor separa, coloca en la comparación de un pastor, la separación que va a hacer. El pastor separa a las ovejas de los cabritos. Una la hace a la derecha y la otra la hace a la izquierda. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Esto, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Nuestros hermanos, nuestro prójimo, el que tenemos al lado, al que podemos ayudar, al que podemos tenderle la mano. Porque recordemos que no lo estamos haciendo a Él, lo estamos haciendo para el Señor. Es ver el rostro del Señor en cada uno de nosotros. Que cuando nosotros vamos a ayudar a alguien, que cuando nosotros vamos a visitar a alguien, no lo hacemos porque estamos viendo a esa persona, sino que estamos viendo a Jesús en esa persona. Porque así como nosotros lo hacemos con nuestros prójimos, lo estamos haciendo para el Señor. Por eso es que el Señor siempre nos recuerda que todas las cosas nosotros tenemos que hacerlas como para Él.
No para los hombres, no para agradar al hombre. Velad pues, velad, vigilad, estar preparados. La preparación de cada uno de nosotros es personal. Yo no me puedo preparar por Omar. Yo no puedo preparar la vida espiritual de Omar. Yo no puedo preparar la vida espiritual de cada uno de mis hermanos. Quizás las herramientas las podemos dar. Sí podemos dar las herramientas, el cómo hacerlo. Pero nosotros no conocemos los corazones. Los corazones lo conoce es el Señor. En ese día es cuando vamos a ver realmente quiénes son las prudentes y quiénes son las insensatas. Porque aparentemente todo lo vemos bien, todo lo vemos perfecto, todos lo vemos que todos nos vamos a salvar, pero el día de la venida del Señor es cuando realmente vamos a ver quiénes son los que estaban preparados en lo espiritual y quienes no estaban preparados. Hermanos, esto es una palabra fuerte. Es una palabra fuerte, porque durante 15 días aproximadamente, hace como un mes y medio, el Señor nos ministraba a mi esposo y a mí a través de esta palabra. Y eso era día tras día, que yo le decía, náguara amor, otra vez Mateo 25. Al día siguiente, amor, otra vez Mateo 25. Omar, otra vez Mateo 25. El Señor nos está hablando, el Señor nos está advirtiendo, el Señor nos está avisando que tenemos que prepararnos, iglesia. Tenemos que prepararnos, iglesia, y que no demos la venida del Señor por tardanza, porque sí, el Señor está a la puerta y Él está esperando que estemos preparados, que como iglesia, que como pueblo estemos listos para estar delante de Él, para entrar a las bodas con Él. Porque Él sí viene a buscar a su iglesia, pero quiere venir a buscar una iglesia preparada, a una iglesia lista. Porque qué hermoso es que nosotros lleguemos delante de la presencia del Señor y veamos a toda Belén Casa de Pan. Y no solamente a Belén Casa de Pan, sino al resto de las iglesias que también se está preparando. No es solamente ver a mitad de Belén Casa de Pan, no. A ver a toda Belén Casa de Pan delante del Señor, gozándonos, disfrutando de esa boda. Disfrutando de ese gozo. La vigilancia es importante. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos vigilar. Debemos de estar preparados y atentos, ya que no sabemos el momento exacto de la venida del Señor. Nadie, ninguno de nosotros conocemos cuándo va a venir el Señor. A muchos profetas el Señor les ha revelado, pero no les revela el día y la hora. Simplemente le dice, les avisa, les advierte que la venida del Señor está cerca, que la venida del Señor está a la puerta. Y es una advertencia para prepararnos como iglesia, para encargarnos de hacer el trabajo que el Señor nos ha encomendado, de cumplir su propósito aquí en la tierra, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito que el Señor ha trazado en nuestras vidas. Y preguntémonos, ¿estamos cumpliendo el propósito del Señor? El propósito que el Señor asignó a cada uno de nosotros, ¿lo estamos cumpliendo? ¿Estamos trabajando en base a ese propósito? ¿Estamos caminando en base a ese propósito? ¿Nos estamos esforzando para cumplir con ese propósito? ¿Para cumplir con esa encomienda que nos dio el Señor? La fe. Nuestra fe tiene que ser una fe activa, no una fe ficticia, una fe real, verdadera. No basta con conocer la verdad, es necesario vivirla y permitirle al Espíritu Santo que nos guíe.
Muchas veces atravesamos por una situación difícil y dudamos. Y al dudar, no tenemos fe. Pero si estamos por esa situación difícil, confiando plenamente en el Señor, el Espíritu Santo nos va a guiar. Porque estamos confiando en Él. Pero al entrar nuestra duda, no le permitimos que el Espíritu Santo obre. Al nosotros abrirle la puerta a la duda, le cerramos la puerta al Señor de poder guiarnos, de poder obrar en nuestras vidas. La palabra del Señor nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Podemos ver que todo está cayendo, que todo está destruido, pero si nuestra fe está activa, a pesar de que todo se esté derrumbando, vamos a ver la mano del Señor. Vamos a ver obrar al Señor, aunque todo esté destruido, pero nuestra fe tiene que estar activa, nuestra fe tiene que estar viva. No podemos darle paso al enemigo. Y yo ayer comentaba algo con mi esposo. Yo le decía, recibimos una palabra de parte del Señor y nos las confirmaron 3 veces. Pero a partir de esas 3 confirmaciones han venido acontecimientos tras acontecimientos en nuestras vidas. ¿Qué me decía Omar? Amor, no dudes, porque el Señor hizo una promesa. Y yo le decía, tienes razón. ¿Por qué dudar si el tiempo lo conoce el Señor? Ahorita estamos pasando por un momento difícil, sí, así como nosotros, muchos están pasando por un momento difícil, pero si hay una promesa que nos arropa, si hay una promesa declarada sobre nuestras vidas, si hay una palabra del Señor sobre nuestras vidas, vamos a saber si confiamos, si nuestra fe está activa, de que lo vamos a ver. A pesar de que todo se esté derrumbando, lo vamos a ver. Esa es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. Una fe activa, sin importar lo que estemos atravesando, sin importar lo que estemos viendo. Mantener nuestra fe porque sabemos que el Señor es el que va a obrar. La salvación. Sabemos que la salvación es un regalo que nos otorgó Dios. Pero nosotros necesitamos dar una respuesta. Si queremos aceptarla o queremos rechazarla. Si nosotros aceptamos, vamos a vivir conforme a lo que en la palabra del Señor está escrito. Pero si nosotros rechazamos esa salvación, vamos a hacer lo que nos dé la gana. No vamos a caminar conforme a la palabra del Señor. Y allí es una negación de nosotros al Señor. El Señor nos está regalando la salvación. Pero ¿tú estás aceptando la salvación o la estás negando? ¿O la estás rechazando? El Señor quiere que nosotros como iglesia aceptemos esa salvación. Abracemos esa salvación que Él nos ha regalado. Que el Señor nos ha dado. Hermanos, es fuerte. Es fuerte. Yo simplemente con imaginarlo, imaginarme que el día del Señor, que el día en que el Señor venga, que venga a buscar a su iglesia, que de su boca salga y nos diga que no nos conoce, es fuerte. Miren y me imagino aquellas personas que pasaron su vida entera en una iglesia y que el Señor les diga, no los conozco. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Pero Señor, yo hice esto. Pero Señor, yo estuve en la iglesia. Pero Señor, el Señor conoce todo. El Señor conoce absolutamente todo de nuestras vidas. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe si nosotros estamos preparados o no. Y como el Padre sabe que no estamos preparados, sigue dando su advertencia. Sigue advirtiendo a la iglesia, sigue advirtiendo al pueblo como lo está haciendo en esta hora.
El Señor está a la puerta. Amén. La venida del Señor está cerca. Amén. Pero tenemos que estar preparados, hermanos. Preparados espiritualmente. Hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Cumplir con el propósito que el Señor nos ha entregado. La venida del esposo representa la segunda venida de Cristo. Las 10 vírgenes simbolizan a todas aquellas personas que esperan al Señor. Y esa es la iglesia. Las 5 vírgenes prudentes representan a aquellas que están espiritualmente preparadas. Con fe, con obras, listas para encontrarse con el Señor. Las 5 vírgenes imprudentes representa a todos aquellos que no están preparados espiritualmente, que toman por poco la palabra del Señor, que ignoran completamente lo que es la palabra del Señor, que tienen una fe superficial, una fe ficticia, una fe falsa. Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta realmente quiénes están preparados y quiénes no están preparados? El día en el que el Señor venga. Allí vamos a ver quién se queda y quién se va. Yo, Jennifer Rodríguez, yo no estoy preparada para la venida del Señor. Y no puedo decir que lo estoy, porque realmente en mí dice que no está. Y es el Espíritu Santo. No estoy preparada para la venida del Señor. Porque si el Señor viene ahorita, yo me quedo. Porque no he cumplido el propósito. Porque no he hecho lo que el Señor, a lo que el Señor me ha llamado. Y yo quiero que cada uno de nosotros nos respondamos esa pregunta. Yo le respondí abiertamente. Yo le respondo abiertamente. Yo le decía, Señor, prepárame. Prepárame porque el día en que tú vengas yo no me quiero quedar. Yo no quiero que cuando me vuelva loca tocándote la puerta para entrar y tú me digas a mí que no me conoces. Y es fuerte, hermanos. Porque hay muchos testimonios que podemos encontrar en las redes sociales de hermanos y hermanas que han estado prácticamente en la presencia del Señor y el Señor les ha mostrado todo. Y esos testimonios son los que deberían de fortalecernos, de buscar cada día más en la presencia del Señor. Es una advertencia, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. No lo sabemos, hermanos. Cuando un ladrón va a entrar a una casa, ¿el ladrón avisa? No. Porque la palabra en 2 de Pedro 3, del 9 al 10, menciona eso. Como ladrón en la noche, un ladrón no avisa. Un ladrón cuando va a entrar a una casa, él no va a avisar, no va a decir, hola, vine, llegué, voy a entrar. No. No avisa, hermanos. Y nunca vamos a estar preparados para cuando un ladrón va a entrar a la casa. No lo vamos a estar. Pues la comparación del Señor es así. Como ladrón en la noche, no vamos a saber. Qué hermoso es que el Señor nos encuentre velando. Qué hermoso es que el Señor nos encuentre orando, vigilando, preparándonos, leyendo su palabra, buscando de su presencia, pidiéndole al Señor que nos llene, porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Al ser llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a conocer toda la transformación que va a hacer el Señor en nuestras vidas. Al permitirle al Señor, Señor, acepto tu salvación, acepto que entres en mí, empieces a transformar. El Señor, el Espíritu Santo, a través de su Espíritu, va a empezar a transformar nuestras vidas.